Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a las redes sociales de la Biblioteca Regional de Antofagasta, a través de las cuales presentaremos hoy un nuevo libro a la comunidad lectora local. Esta es una actividad presentada y transmitida a través del Facebook Live de la Biblioteca Regional de Antofagasta, con el fin de difundir la producción literaria local. Hoy nos convoca la presentación del libro de autoayuda Una escuela llamada Vida, de Karen Araya Acosta, editado por Editorial Escritores. Los acontecimientos que pasan en nuestra vida causan estrago en nosotros, algunos nos permiten encontrar una mejor visión de nosotros mismos, pero podemos ser mejor siempre, desafiarnos y conocer un yo que jamás pensamos que existía. Los sentimientos de culpa, el victimismo, el temor, la tristeza y la rabia son una bomba atómica que solo nos daña por dentro y no nos deja avanzar. Cada uno de nosotros tiene el poder de sanarlo, de erradicarlo, por mucho que cueste y aunque parezca ser totalmente imposible. Encontrar aprendizajes después de momentos hostiles nos hace fuertes, libres y veraces. Busca el amor que tienes dentro de ti y deja que resuelva lo que la mente no puede. Ama, confía, perdona, admira, apoya, valora y por sobre todo agradece todo lo que la vida te enseñe y todo aquello que te fortalezca. Ayuda a otros a encontrar lo que tú ya encontraste. Deja que tu experiencia se transforme en una herramienta cuyo don sea ayudar a los demás para saber que se puede. Con este inspirador mensaje del libro que presentaremos hoy, les voy a presentar a su autora. Ella es antofagastina, es profesora de Biología y Química, licenciada en Educación de la Universidad Arturo Prat de Iquique. Es magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos de la Universidad Andrés Bello. También posee un postítulo en Administración Educacional de la Universidad Católica del Norte y diplomados en Gestión, Evaluación y Diseño Curricular de la Universidad Andrés Bello. En enero de este año fue una de las 30 personas nominadas al galardón Líderes del Norte, iniciativa organizada por el Mercurio de Antofagasta, Antofagasta Minerals y SQM. Es columnista de opinión en el área educacional del diario regional Digital Angamos. Es autora de 3 libros anteriores a este: Tormenta, Lluvia y Arcoíris del año 2017, Boomerang del año 2019 y Cuando la razón hace la fuerza en el año 2020. Todos ellos tratan de temáticas relacionadas con su formación profesional trascendentes para la formación del ser humano y del sentido del humano. Saludo afectuosamente y doy la bienvenida a las redes sociales de la Biblioteca Regional de Antofagasta a Karen Araya. Karen, bienvenida, mucho gusto en tenerte aquí. Hola Gisela, mucho gusto, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación para poder conversar de este tipo de temáticas que nos parecen también muy importantes, no solamente porque son muy demandadas en un tiempo tan convulsionado como el que estamos viviendo, no solo en Chile, sino producto de la pandemia y por supuesto de los estallidos sociales, sino que también alrededor de todo el mundo. ¿Ya? Entonces nos parece muy interesante este libro que tú nos quieres presentar hoy en esta tarde. ¿Qué te motivó a escribir particularmente este libro con esta temática tan trascendental como es la autoayuda? Bueno, primero que todo, quiero agradecer a la biblioteca por el espacio que me están entregando y agradecer también a la gente que está en este ratito conectada. ¿Qué me motivó a escribir el libro? Mira, la verdad es que siento que como sociedad nos hemos vuelto un poco egoístas. A ratos nos falta empatía y justicia para con los demás. Justamente fue esto lo que me motivó a escribir, el hablar de las emociones a través de la experiencia personal, más que nada, en una forma de dar a conocer que muchos pasamos por momentos difíciles en la vida. Todos lo sabemos. Y a veces nos cuesta encontrar una salida. Tendernos la mano entre nosotros es una forma de poder ayudar a los demás, a que se atrevan a hablar, a comunicarse, a eliminar emociones
emociones que tengamos retenidas y que nos puedan dañar. Y con el propósito de tener mentes despejadas, mentes tranquilas y sobre todo sanas. Me motiva siempre poder entregar información a la comunidad respecto a temas que muchas veces no se hablan, pero que sí están presentes y mucho más de lo que nosotros pensamos. Hay personas que están a nuestro alrededor que muchas veces no se atreven a hablar por miedo a ser juzgadas, por no querer parecer débiles, o a que cuestionen sus emociones. Pienso que uno puede utilizar sus vivencias, aunque sean muy distintas a las vivencias de los demás, pero se pueden ocupar esa experiencia como herramienta de ayuda hacia los demás, hacia la comunidad. En mi libro puse una frase que encontré por ahí, que la encontré muy interesante, que la considero muy real y que trato de que en este libro quede un poco en evidencia, que es que ayudar a otros a florecer después de que uno se haya marchitado en alguna etapa de su vida, es hacer magia con la comunidad. Y eso es lo que yo pretendo como ser humano. Karen, cuéntame un poco, cuando te presenté, bueno, ya tú habías lanzado tu primer libro de forma presencial el año 2017 en la Biblioteca Regional. Y bueno, nos volvemos a encontrar en este contexto y presentándote un poco, vemos también que tienes un vasto currículum en materia educativa. Cuéntanos un poco cómo se relaciona este libro precisamente con el área de la educación y a quiénes va dirigido. Bueno, la verdad es que uno como docente pienso que es clave tener conciencia de las herramientas emocionales que nuestros alumnos manejan y no manejan. De tal manera de poder comprender de mejor forma sus emociones o sus reacciones ante distintas situaciones que uno como docente logre percibir tanto en el aula, perdón, como fuera de ella. Entonces, a pesar de que es un tema de que nuestro sistema educacional no considera todavía en su totalidad, las emociones en nuestros alumnos van de la mano con su rendimiento y con su desarrollo académico. Hay estudiantes que viven en ambientes que son muy hostiles, que son muy inhóspitos y a veces de mucha soledad. Y ocurre que se refugian bastante los docentes. Por otra parte, este libro nos enseña a que todos somos más fuertes que la adversidad y eso también es importante traspasárselos a nuestros estudiantes. Hablarles del amor propio, de los límites, las herramientas personales que podamos utilizar para superar los obstáculos y además creer en nosotros mismos. Pienso que nosotros como profesores, como formadores, debemos dejar en claro que aparte de que nosotros creamos en nuestros alumnos, ellos también deben creer en ellos. Dejando de lado las creencias antiguas que son tan radicales o que son tan severas a veces. Además, este libro tiene varios segmentos y uno de ellos es la parte de la educación de las emociones. Y busco, como le decía en un comienzo, comprender sus conductas, poder guiarlos, poder acompañarlos para prepararlos mejor para la vida. Creo que la educación integral es sumamente importante y podría entregarnos una sociedad mucho más justa y mucho más empática. Sí, desde otra de las áreas de tu formación, porque tú eres profesora, pero eres profesora de biología y de química, ¿ya? Dos áreas del conocimiento que vienen desde las ciencias más puras o exactas, ¿ya? Y me gustaría también que un poco pudieras conectar este libro con esa parte que muchas veces se nos olvida porque parece que siempre está, ¿ah? Pero no sabemos cómo está, sobre todo pensando en un tiempo pandémico, porque tu libro nace en un tiempo de pandemia, ¿ya? Un poco también de tu experiencia como educadora. Cuéntanos un poco cómo se conecta esto con la biología y la química. La verdad es que, bueno, hace mucho tiempo atrás se pensaba que las emociones eran algo psicológico solamente, ¿cierto? El ser profesora del área de la ciencia
ha permitido que yo pueda conocer que no es algo psicológico, sino que son agentes bioquímicos que conviven con nosotros y que justamente nos hacen ser humanos. Desde los sentimientos, o sea, desde las emociones que se convierten en sentimientos, ¿cierto? Hasta las reacciones que nosotros tenemos ante ciertas, ya sea dificultades o momentos buenos de nuestra vida. En ese aspecto, la biología y la química, o la ciencia en general, me permite entender que nosotros nacemos con estas sustancias químicas que controlan nuestras emociones, que son reales, que no es algo psicológico, ¿cierto? Que mueve nuestro cuerpo, que tenemos formas de expresarlo desde palabras hasta las acciones, y que eso es totalmente real, que está dentro de nosotros, y me permite también entender muchas veces algunas alteraciones a nivel psicológico en las personas, por ejemplo, con depresión. Y desmitificar que la depresión no es estar llorando todo el día, por ejemplo, sino que hay una serie de sucesos importantes biológicos dentro de nuestro organismo que puede determinar que una persona sea depresiva por una cosa genética, o que esté pasando por un momento difícil y que puede salir adelante, porque finalmente hay emociones que se pueden trabajar y manejar cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos. Entonces la biología en sí me permite entender que las emociones son reales, que no es algo mágico que está dando vuelta por nuestro cerebro, sino que es algo de verdad, son sustancias, son hormonas, son neurotransmisores que están en nuestro organismo y que nos permiten reaccionar o sostener una realidad personal de distintas formas. Bien, para interiorizarnos un poquito más en el contenido del libro, me gustaría que nos llevaras como y nos hicieras un recorrido por estos 4 capítulos que de alguna forma están centrando, digamos, esta temática interesante y que tú denominaste una escuela llamada vida. Cuéntanos un poquito. Gisela, ¿me podría repetir un poquito la pregunta? Porque se pegó un poquito mi internet. Bien, no, le consulto es que si nos puede hacer un recorrido por estos 4 capítulos que integran este libro, Una escuela llamada vida, y un poco cómo va circulando esta historia o esta narrativa. Ya. Bueno, este es el libro. ¿Ya? Tiene 4 capítulos. El primer capítulo habla de la educación de las emociones. Explica un poco qué son las emociones, y hay una bibliografía que respalda un poco el tema de las emociones en Chile, básicamente, y en la parte educativa. El segundo capítulo se llama Trascender de los errores para el aprendizaje, que es cómo buscar un método de escape para poder superar algunas vivencias, desafiarnos y sobre todo conocernos, que eso nos va a permitir saber hasta dónde somos capaces de llegar. El capítulo 3 se llama Entre más tiempo te sientas víctima, menos tiempo tendrás para crecer. Es decir, lo que se busca aquí es transformar el dolor en algo positivo. No tan solo superarse a uno mismo, sino que además poder ayudar a otros, como yo lo estoy haciendo en este momento, con las herramientas que uno ha logrado desarrollar, traspasarlo a los demás para que ellos sepan que también son capaces de hacerlo. Y el último capítulo dice agradecer el aprendizaje. Básicamente porque el aprendizaje nos hace más sabios, nos hace más veraces y nos hace sobre todo personas más reales y más fuertes.
Sí, es súper interesante, Karen, porque un poco evocando las respuestas anteriores, este es un libro que va también dirigido, por supuesto, a la comunidad educativa, a la gente que está a cargo, en definitiva, de formar a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Muy, muy interesante lo que señala sobre la educación de las emociones. Pero este libro está catalogado como un libro de autoayuda dentro de, digamos, del mundo literario, ¿ya? Que toca este tipo de temática. Eh, en muchas librerías y bibliotecas esta temática es muy demandada. Y para eso también hay editoriales que se dedican mucho también a este tipo de, digamos, de temática o de relevarla siempre. Eh, Así como es tan demandada, ¿es fácil escribirlo? ¿O es difícil producir este tipo de obra también por la responsabilidad que denota? Nosotros vemos que en este libro no solamente hay una visión, digamos, de las ciencias sociales, sino también hay una visión biológica y hay un mundo, digamos, entramado detrás. Cuéntanos un poquito, ¿es fácil o es difícil escribir el autoayuda? La verdad es que se hace complejo más que nada para buscar la bibliografía que sustente lo que uno quiera escribir. En mi caso, lo que más toma es tiempo y sobre todo también la dedicación a escribir, porque uno puede tener la idea y lo plasma, ¿cierto?, en una hoja y después eso hay que sustentarlo, hay que apoyarse. ¿Cómo nos apoyamos? Debe ser con bibliografía de personas que son, por supuesto, mucho más especializadas, que han hecho estudios. Eso es lo que más demora, en buscar el sustento teórico que permita encajar con lo que uno está escribiendo. Afortunadamente en Chile tenemos grandes psiquiatras que, en este caso, yo me apoyé en una neuropsiquiatra, que la admiro bastante, que es la doctora Amanda Céspedes, y afortunadamente el estudio de ella está relacionado justamente con la educación. Y yo me apoyé bastante en eso. Entonces, si usted me pregunta lo que más cuesta, la verdad es que es el tiempo en buscar la bibliografía para sustentar lo que uno escribe. Y por otra parte, la parte más difícil es lo económico, porque editar y escribir en Chile es bastante caro. Entonces, eso sería como una de las trabas que podría existir. Este es tu segundo libro con ediciones y escritores, ¿cierto? Con editorial escritores. El primero lo hice con escritores y el segundo también. O sea, perdón, Bien, el cuarto. claro. Oye, Karen, pero en ese sentido, ¿cómo se encuentra desarrollada la industria del libro en ese tipo de temáticas? ¿Te encuentras que hay un gran desarrollo, que el público, nosotros podemos decir como biblioteca que el público se interesa en esas temáticas, pero veamos cómo es la parte de atrás de preparar y producir un libro? Tú dices que, bueno, escribir en Chile no es fácil, o dedicarse a un área artística en el país no es fácil, pero más allá de eso, ¿cómo tú ves el desarrollo de este tipo de temática en la industria del libro? La verdad es que hay varias editoriales en Chile y no todas trabajan con autoayuda. Hay otras que trabajan solamente con autoayuda y otras como Editorial Escritores que trabaja con todo tipo de libros. En realidad hay una gama de posibilidades en cuanto a la publicación porque ellos hacen todo el trabajo más complejo. Por ejemplo, el diseño de portada lo hace la editorial, a no ser que uno tenga, por otro lado ya lo haya hecho. Ellos se encargan también de pedir el derecho de autor, que es el número de ISBN. Se encargan de mandarlo también a impresión y lo que más se demora es la edición en sí, si hay que corregir errores, ¿cierto? Que a veces hay que imprimir una, dos, hasta tres maquetas
que son los primeros libros que van saliendo y uno va corrigiendo. Por tanto, hay editoriales que se encargan de toda la parte del trabajo sucio, por así decirlo, o del trabajo que se demora mucho más. Y bueno, cada editorial tiene su línea, como le digo. Hay algunas que son solo de libros de ficción, otras que son de todo tipo de libros, como en el caso de Editorial Escritores, hay otras que son solo de autoayuda, otras solamente de novelas, y así. Tenemos una gama de editoriales en nuestro país. Bien, este libro es un libro que nace o se produce en plena pandemia y también está cruzado en un contexto social, cultural, político, económico difícil para todos, ¿ya? ¿Cuál es el mensaje que tú, Karen, le podrías entregar a la comunidad en este contexto mundial un poco convulsionado? ¿Qué le dirías a tus lectores para que leyeran este libro? Bueno, la verdad es que la pandemia ha traído varias aristas en este tiempo, desde la incertidumbre, ¿cierto?, de saber qué va a pasar, cuánto va a durar, vamos a salir del encierro o no, hasta la depresión en algunas personas. Entonces, el temor al contagio, el nivel de cesantía, el lidiar con el teletrabajo y las clases de los hijos, ¿cierto?, el querer hacer todo bien y que se haga difícil, extrañar a la familia, extrañar viajar o extrañar la sensación de libertad. Ante esto yo encuentro que la autocompasión, es decir, el ser justos con nosotros mismos, es algo que tenemos que comenzar a trabajar, porque nadie quiere que esta pandemia siga, ¿cierto? Todos queremos volver quizás a nuestra vida anterior, a nuestra libertad, a nuestros espacios y compartir con la gente que uno ama. Creo que ha sido un año y medio durísimo para todos, independientemente de cómo nos haya tocado vivir esta pandemia. Creo que a todos nos afecta de alguna forma y por eso debemos ser conscientes que hay personas que nos necesitan mucho más y más que juzgar debemos ser un apoyo. La pandemia nos ha llegado a remecer, permitiendo conocer falencias incluso de los sistemas, desde el sistema educativo al sistema de salud, pero también como sociedad, como humano también a veces fallamos. Si logramos captar esas falencias, podemos obtener las oportunidades de mejora para cada uno de nosotros, como personas, como sociedad, como docentes, como padres, como hijos, etc. En el ámbito de la salud, y durante muchos años, yo creo que hasta el día de hoy, hemos sido hijos de un sistema que visualiza las emociones como un problema. En donde la salud mental se debe pagar de forma particular. Y ojalá que el resto de las personas no lo sepa para que no piensen mal. Entonces, nosotros debemos contribuir a una sociedad mentalmente más sana, donde hayan menos trabas y olvidando que muchas veces cometemos el error de no entender que una mente sana genera un cuerpo sano. Y eso permite que la persona esté en paz y sea totalmente funcional. Bien, tú nos contabas recién de ciertos autores que tienes como de referencia para poder escribir este tipo de temáticas, te referías a algunos neuropsiquiatras. Cuéntanos un poco también de otras áreas, como el área de la educación, por ejemplo, cuáles son como los principales autores en los que tú te refugias para poder ir argumentando este tipo de temas. Bueno, primero, como le nombraba a la doctora Amanda Céspedes, ella tiene bastante libros no de autoayuda, sino que ella trata de explicar el problema de forma más biológica o más medicinal, de cómo actúan, especialmente los niños, porque ella es neuropsiquiatra infantil, los niños y los adolescentes. Tiene una literatura bastante interesante,
generalmente ella habla de que en nuestro país le falta bastante trabajar las emociones a nivel escolar. En ella me he basado básicamente, en los textos de ella. También algunos textos de Humberto Maturana, que habla también de la parte biológica y conductual del ser humano. Perfecto. ¿Qué se nos viene en el futuro, Karen, en materia literaria? ¿Tienes algún proyecto? ¿Has sido bastante fértil tú este último tiempo? El año pasado ya nos sorprendías con el libro... eh, Cuando la razón hace la fuerza. claro, ese mismo, y ahora el 2021 con este que estamos presentando. ¿Se nos viene algún otro libro, algún proyecto literario para el próximo año? La verdad es que todavía no, porque este libro se demoró bastante, debió haber estado listo en enero, pero por todo el tema de pandemia se atrasó bastante. O sea, yo lo mandé a principios, mediados de enero y debería haber estado listo fines de enero, principios de febrero, pero por temas de pandemia, porque esto fue editado en Santiago, entonces Santiago estuvo bastante tiempo en cuarentena. Entonces las imprentas no estaban funcionando, en marzo deberían haber vuelto, no volvieron, entonces se demoró bastante y ahora recién este mes se puede ya publicar y entregar a la gente. Entonces, por ahora me voy a centrar en él, porque como se demoró mucho, quiero disfrutar un poco más el proceso de este libro. Y más adelante espero seguir aportando a la comunidad y a la región, sobre todo en la parte educacional y en la parte de la información, que creo que la gente tiene que informarse de algunas situaciones en mi área, en la parte educativa, ¿cierto? Entonces yo trato de informarlo desde esa perspectiva. Pero un proyecto en sí, por ahora todavía solamente disfrutar el libro. Bien. ¿Dónde las personas que nos están viendo esta tarde pueden adquirir el libro? Bueno, el libro en este momento lo tengo aquí en mi casa, lo tengo yo. Hoy día, de hecho, en la mañana entregué varios que me habían solicitado. Puedo dejar un correo por si se quieren contactar conmigo. No sé si lo dejo escrito en el chat o lo Sí, digo. podrías decirlo y después nosotros lo vamos a dejar ahí inserto en el chat para que la gente te pueda contactar. Es K, como Karen, k.araya.acosta86@gmail.com. Perfecto. Entonces, ese correo electrónico lo vamos a poner en el chat del Facebook Live para que la gente se pueda poner en contacto contigo y pueda adquirir este libro que sin lugar a dudas nos va a aportar un aprendizaje para poder enfrentar estos momentos tan difíciles que nos han tocado vivir a todos desde muchas perspectivas. Vamos a repetir el correo, es k.araya.acosta86@gmail.com. Karen, nos han llegado algunos saludos del chat del Facebook Live de personas que están conectadas esta tarde con nosotros. Te saluda cariñosamente María Isabel Marín, María José Herrera, qué emoción, saludos Karencita, Enrique Guillermo Araya también te saluda, Francisca Hernández señala admirable Karencita, Claudia Álvarez también se encuentra viendo esta transmisión, Valentina James te felicita por este maravilloso libro, Claudia Cuya, felicitaciones, amiga viajera Karen Acosta, Daniela Turres también te felicita por este libro, Claudia Soto dice demasiado orgullosa de ti mi querida amiga, Ana María Tobar también te envía saludos, Paulina Baeza, Jenny Araya, Melissa Javiera y Patricia Acosta. Esos son los saludos que nos han llegado a nuestro chat del Facebook Live. Karen, te quiero agradecer toda la disposición
Bueno, y también te quiero agradecer este reencuentro, no nos veíamos desde el 2017 y ahora estamos en estas circunstancias, esa vez nos presentaste el libro en el auditorio, bueno, ahora estamos en este nuevo contexto, así que te quiero agradecer toda la disposición y que hayas aceptado también la invitación para presentar este libro a la comunidad, y me gustaría que pudieras dirigirte a ellos y a ellas, y que les pudieras recomendar, por supuesto, esta excelente oportunidad en materia de producción literaria local. Bueno, primero agradecer nuevamente a la biblioteca, a ti, Gisela, por el espacio, por el tiempo, por la buena acogida, ¿cierto?, a mi libro. Este libro, antes de finalizar y de despedirme, va dirigido en forma general, pero específicamente a aquellos que no se atreven a seguir sus sueños. A quienes dudan de sus capacidades porque alguien alguna vez le dijo que no podían o que nunca iban a poder, o simplemente por miedo. A los jóvenes que creen tener que seguir patrones sociales que muchas veces los reprimen, se guardan las emociones y eso los daña a lo largo del tiempo. A las mujeres que han sido víctimas de violencia de distinta índole y se callan por temor, por falta de apoyo, por falta de protección. A los hombres que se sienten presionados por distintas razones en el día a día o han sido víctimas de discriminación por alguna razón. Al público en general que quiera conocer sus límites, que quiera desafiarse, que quiera entender qué es o qué tan importante es el amor propio, liberarse de culpas, liberarse de temores. Es un libro que habla desde lo humano hacia una sociedad que necesita ser más justa y darnos más oportunidades entre nosotros. Yo quisiera agradecer en realidad a la gente que se conectó para poder ver este lanzamiento. Y mi mensaje es que si tienen la oportunidad de leerlo, lo hagan, porque estoy segura de que son herramientas que le van a permitir saber que no son los únicos que han sentido alguna situación difícil o que han pasado, atravesado momentos difíciles, sino que hay muchas personas que no se atreven a hablar, que se lo guardan, ¿cierto?, porque piensan que son cosas muy personales o tienen miedo o quizás no tienen a nadie en quien confiar. Mi llamado es a que se informen respecto a las emociones. No es algo simple, es algo que a lo mejor hoy día no nos hace ruido, pero quizás mañana o en unos años más, ese sentimiento, esa emoción que quedó guardada ahí en el corazón de uno, va a salir a flote. Entonces, el llamado es a que se informen, a que conozcan cómo trabajarlo, a hacerse cargo de uno mismo, a conocerse, a desafiarse, y sobre todo a buscar los límites que a lo mejor ni uno mismo pensó que los tenía, y buscar una versión mejor de cada uno de nosotros. Eso nos va a permitir ser mucho más empático con los demás y nos va a permitir un crecimiento personal tremendo. Gracias, Karen. Entonces, todos a escribirle a la Karen a través del correo k.araya.acosta86@gmail.com para poder adquirir este libro, Una escuela llamada vida. Muchas gracias, Karen, por pensar también en la biblioteca para poder presentar este libro. Muchas gracias. Gracias a todos, usted. gracias. A todos ustedes que nos acompañaron esta tarde desde las distintas localidades del país,
y de nuestra región también, los quiero invitar a que nos acompañen el próximo viernes 18 de junio a las 18 horas al relanzamiento que realizaremos junto a Naranjas Publicaciones de la nueva edición del libro Grrr de Guillermo Deisler. Un interesante panorama para compartir desde la casa durante este mes. Además, los quiero también invitar a hacer uso del servicio de préstamo de libros que la biblioteca ha retomado en esta fase 3. Para solicitar libros debe escribir al correo contacto@bibliotecaregionalantofagasta.cl y para devoluciones debe acercarse a la biblioteca de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Todos invitados entonces a retomar el servicio de préstamos de libros. También, finalmente, quiero invitarlos a visitar nuestra página web en www.bibliotecaregionalantofagasta.cl, donde podrán encontrar todas las actividades destacadas de nuestra cartelera de extensión cultural del mes de julio, mes en que la Biblioteca Regional celebra el mes de la diversidad cultural. Por mi parte, será hasta una nueva oportunidad y no se olviden de acompañarnos entonces el próximo viernes 18 de junio a las 18 horas en el relanzamiento de la obra de Guillermo Deisler. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Karen. Gracias, hasta luego, que estén bien.